Muchas gracias, María José. Disculpen las fachas, pero como le comenté a sus compañeros, he viajado fuera de Lima porque estamos en feriado largo y he bajado recién del avión, ¿no? Estoy recién llegado del norte a mi ciudad, a Chiclayo, entonces no podía estar de otra manera. Además que hace acá un calor terrible de 40 grados por lo menos. Entonces no, yo ya me desacostumbré a cómo era mi ciudad antes, ¿no? Que era un poco más templado el clima. Pero bueno, más allá de eso, me pidieron hablar sobre el control de reglamentos, particularmente la calidad normativa, que es un asunto que ha venido en los últimos años teniendo serios inconvenientes en el Perú y que creo yo también está ligado a muchos temas mitológicos, ¿no? O sea, mucha gente que le ha confiado su atención a ciertos regímenes como el de calidad regulatoria o incluso el propio régimen de barreras, sin entender bien de qué van estos, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? Si en realidad estamos ante una verdadera función de control o por el contrario estamos realmente, como voy a justificar luego, ante ordenaciones que se dedican a la preparación reglamentaria, que es diferente, ¿no? Quizás también, como voy a también señalar, tengamos solamente que tratar alguna función de control y particularmente aquella que en las barreras irracionales en concreto, en donde sí podría mirar algunas cosas de calidad normativa, pero que en el fondo este concepto encubre en realidad sistemas de oportunidad, es decir, la discrecionalidad que tiene la administración cuando está habilitada por el legislador para poder producir una respuesta de política pública ante un supuesto, ¿no? Y que no hay en ningún lado en el mundo ninguna fórmula real para poder controlar la calidad, ni siquiera lo que en Perú se intentó importar a través de lo que dijo Carl Sagan en un libro famoso, que algunos lo trajeron acá como si fuera una especie de palabra sagrada, ¿no? Y empezaron a hablar de que las normas tienen que tener unos determinados requerimientos para que haya una verdadera análisis económico, costo-beneficio. Eso no existe en la realidad del mundo. Estamos yendo hacia otro lado y creo que hay demasiada mitología en eso porque lo que hay en el fondo es experimentación, o sea, las normas van experimentándose sobre los ciudadanos y a partir de eso se van perfeccionando en el tiempo, ¿no? Ya también de eso terminaría hablando al final para poder entender, ¿no? ¿Cómo se controla en el Perú los reglamentos? Y este es un primer tema. Hay controles judiciales y controles en vía administrativa, ¿no? Dentro de los controles judiciales hay los controles directos y los indirectos. En los controles de vía administrativa siempre hay también controles directos o indirectos. El control directo es sobre la norma, tiene como objeto la norma reglamentaria, ¿sí? El control indirecto se da a través de actos administrativos que se han producido en función de la norma reglamentaria que intentan ser invalidados, ¿m? Para luego acometer sobre la juridicidad de la norma infralegal, ¿ya? Eso se repite también en la vía administrativa. Dentro del control judicial tenemos el control hecho a través de la acción popular, que es un control directo sobre el reglamento, ¿ya? Y en el control indirecto tenemos a las acciones de inconstitucionalidad y los procesos de amparo, además del contencioso administrativo, que en el fondo atacan el acto administrativo que se produce bajo cobertura de una norma que luego va a ser ulteriormente atacada, ¿no? O que intenta ser fustigada a través de este proceso judicial. No tiene por objeto litigioso directamente el reglamento, pero de alguna manera los jueces, tanto constitucionales como del contencioso, se van a pronunciar sobre la potencial antijuridicidad de esa norma, ¿no? Por eso se le conoce como control indirecto. Dentro de la vía administrativa, en cambio, el control directo más frecuentemente utilizado y el que ha ganado potencia de fuego en los últimos años ha sido el régimen de eliminación de barreras burocráticas ilegales e irracionales, ¿ya? En donde claramente uno de los marcos de denuncia que tiene cualquier administrado que se sienta agredido en su propiedad o libertades económicas es el régimen de barreras, atacando reglamentos, normas infralegales. No así leyes ni tampoco actos producidos directamente en función de la aplicación de leyes heteroaplicativas. No podemos atacar esa parte porque evidentemente eso ha sido reservado al monopolio del control concentrado que tiene el Tribunal Constitucional. El Tribunal de Indecopio, a través de la sala de eliminación y el órgano inferior que es la SEP, solamente puede revisar normas infralegales y evidentemente que no estén sometidas a una equiparidad directa o simétrica con la ley, porque claramente si hay, digamos, norma legal que contiene una misma regla o disposición y esto se repite en el reglamento, esa norma legal va a primar y va a sacarse como supuesto excluido del régimen de barreras. Ya ese es el control directo en vía administrativa. El control indirecto se da a través de recursos administrativos.
Y eso es un poquito más difícil de explicar porque claramente atacarías un acto administrativo en un procedimiento especial o general o común, en donde estás revisando la juridicidad de la norma y le dices a la administración que tiene que preferir la ley frente al reglamento porque hay evidentemente desajustes entre uno y otro, ¿no? Y frente a eso, el recurso administrativo en vía administrativa, lo que ustedes conocen tradicionalmente a través de la reconsideración, apelación o el recurso extraordinario o los recursos de legislación sectorial, pues se permite atacar esos actos administrativos que tienen una norma infralegal deficitaria en términos jurídicos. Lo interesante acá es que el administrado tiene múltiples posibilidades. O sea, puedo escoger tanto lo judicial como lo administrativo, pero tiene que tener una selección estratégica. Y eso lo he repetido varias veces en intervenciones que me han permitido sobre este tema. La defensa técnica no puede ser una defensa loca, una defensa desorbitada, una defensa que se basa en el análisis eh, sin discriminación de las consecuencias y tampoco de las leyes procesales, porque hay dos elementos centrales para poder saber qué control utilizas. Un elemento central es la litispendencia, que es un asunto formidable que evita que la administración pública se meta en asuntos que ya están bajo control judicial o bajo abocamiento judicial por completo. Hacer eso para la administración es abocamiento indebido y es un delito para los funcionarios. ¿Ya? Y eso a veces los abogados no se dan cuenta. Tú cuando colocas ante un órgano administrativo algo tienes que entender que no tenga correlato en el Poder Judicial, pero en Perú no se ha entendido esa parte porque no se ve la vida como una visión sistémica, que eso es algo que también tenemos serias deficiencias en la preparación jurídica de las personas. La visión sistémica hace que tú veas todo el bosque, no arbolitos pequeños al frente tuyo, ¿ya? Y eso claramente se ha demostrado en el tema de barreras, por ejemplo, con lo que acaba de suceder con el régimen de tercerización laboral prohibida, que fue un caso enorme que el Tribunal de Barreras vio y que se tuvo que detener porque los abogados de las partes habían interpuesto acciones judiciales, que por cierto recién han terminado hoy. Hoy la Corte Suprema ha declarado la invalidez jurídica del reglamento de tercerización laboral que la prohibía. Ya, después que el TC ha tenido pronunciamientos indirectos sobre la norma. Hoy, después de casi 4 años, y con Pedro Castillo en la cárcel, con 3 presidentes posteriores, cuando eso lo hemos podido resolver los de Barreras hace tiempo, pero se dio por la falta de revisión de la litispendencia, un asunto central de formación jurídica de cualquier abogado que litiga ante el poder público y ante la administración. Segundo tema, y este es el otro tema estratégico para poder mirar qué control reglamentario utilizas, qué control de los reglamentos utilizas, y es el asunto de la primacía del poder judicial. En el Perú creemos que todos los poderes son iguales. No es verdad, no es verdad, eso no es cierto. No existe esa idea de la equiparidad simétrica de los poderes públicos. La administración está bajo control judicial, siempre. Y el 148 de la Constitución obliga a entender de que la administración pública, cuando tiene asuntos litigiosos que pueden ser compartidos con el Poder Judicial, prima lo que diga el Poder Judicial, porque él define finalmente el derecho, dicta mediante fuentes jurídicas lo que es derecho. La administración pública no puede hacer eso. No tiene esa potestad de judicatio porque su potestad administrativa para judicial termina solamente con unos efectos relativamente estables, que incluso cuando están contenidos en un acto administrativo se pueden someter a un contencioso posterior a cargo del Poder Judicial. Y eso también se olvidaron los abogados a veces cuando litigan contra la administración en estos asuntos. Entonces, esas dos cosas claves para poder decidir qué hacer. O vas a uno de los controles o vas al otro, pero lo que no puedes hacer es abrir los frentes para poder jugar con los dos controles y plantear acciones judiciales y denuncias administrativas en barreras o recursos de manera paralela, porque en el momento que la administración se entere de que hay una acción judicial que ahora es pública, porque aparece en el SEG y puede ser vista por cualquiera, tiene que paralizar el procedimiento administrativo que está llevando adelante, tanto de eliminación de barreras como recursivo. Eso como primer tema. Entonces, dentro de todas estas cuestiones, ninguna de las cuestiones de calidad regulatoria puede considerarse una función de control de los reglamentos. Calidad regulatoria, sistematización normativa, técnica parlamentaria, escritura de normas, los asuntos de fórmulas formales que existen, aplicación de la prepublicación por acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, son formas propias de la preparación reglamentaria tan informal que tenemos en Perú. Tan informal, y lo vuelvo a repetir, porque no tenemos formalizado un procedimiento estándar.
Todo ha sido creado mediante regímenes dispersos, que están puestos en una y otra administración, que están a cargo de uno y otro órgano administrativo, que tienen que ver con situaciones y asuntos totalmente distintos. Por un lado, sistematización normativa tiene que ver con formas escritas, tiene que ver con composición de las normas reglamentarias y también legales, tiene que ver con la forma de cómo dividir la norma. Calidad regulatoria está más ligado a los asuntos de contenido económico y social. ¿Ya? Y tiene que ver con esta idea de que puede experimentarse una buena norma en algún punto, ¿no? Cosa que es muy discutible, pero bueno, está ahí. Mientras técnica parlamentaria, asuntos que tienen que ver con obligaciones, tiene que ver ya con la dinámica propia. Técnica parlamentaria tiene que ver con normas que sean comprensibles en el lenguaje castellano. Es un asunto interesante, ¿no? Una de las cosas que más se debería evaluar a un funcionario o incluso un político en Perú es saber escribir y leer bien, que es un asunto central porque a través de ellas, tanto el político emite en el Parlamento leyes que tienen que ser entendidas por los ciudadanos, como el funcionario tiene que escribir, algunos de ellos, normas reglamentarias que tienen que ser ejecutivas, ¿no? De desarrollo de la ley, pero además previstas para ser entendidas por el ciudadano. Ambas cosas se ven a través de los regímenes de técnicas parlamentarias de escritura y tratas de hacer un lenguaje claro, conciso y concreto, que son las tres C clásicas para poder escribir mejor las normas. Eso es mucho o más o tan importante como calidad regulatoria, por si acaso, ¿ya? Más allá de los asuntos de análisis previo que tiene ese régimen. Pero además está este tema de la obligación de prepublicación que surgió en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hace ya muchos años, en la época del fallecido presidente Alan García, ¿no? En el año 2008 aparece este tratado que introduce una obligación de derecho internacional público a nuestro derecho nacional y obliga a que toda norma que tiene incidencia sobre derechos constitucionales, particularmente económicos y sociales, tenga que ser prepublicada antes de ser publicada efectivamente en el diario oficial o a través de la página web o la combinación, como actualmente existe por un reglamento de la década pasada que tiene este sistema diferido o bifurcado o trifurcado, si se quiere, de publicaciones de normas reglamentarias. Y que ha sido, por cierto, visto en un precedente, el primer precedente de la Sala de Barreras hace algunos meses atrás. Entonces, ese tratado metió este tema de obligación que claramente permite, en el fondo, poder saber antes de que sea publicado y comentar la norma. Ya, no tiene que ver ni con la escritura, ni con la preparación del contenido de la norma reglamentaria, tampoco tiene que ver con las técnicas especiales para poder llevar adelante el discernimiento. Es una técnica de formalización y publicidad o prepublicidad ante los administrados. Por ende, es una forma de comunicación interrelacionada con ellos. Es una forma también para recibir comentarios, ¿ya? Y eso está también desperdigado, está fuera de todos estos regímenes. Entonces, ¿qué he propuesto yo? Y quizás ahí su compañero seguramente les ha comentado. Yo creo que todo esto tiene que ser unificado. Todas estas cuestiones y regímenes que no son funciones de control reglamentario, que no tienen nada que ver con el Código Procesal Constitucional, ni con acciones judiciales propias del contencioso, ni con la función en vía administrativa de barreras burocráticas, ni recursos administrativos, son parte de lo que se puede conocer como la formación reglamentaria. Y tendría que existir una ley orgánica del Parlamento que unifique todos estos regímenes para saber cuáles son los pasos sucesivos hasta llegar a la aprobación de un reglamento. Porque en la actualidad, para que vean la informalidad que tenemos en Perú, ni siquiera sabemos cuántas leyes están no reglamentadas. Y además, cuántas administraciones han incumplido claramente el plazo que les dio el legislador para poder llevar adelante estas normas infralegales y poder ejecutar la ley en la realidad. Porque una de las consecuencias que genera el no tener esta formalización debida es que hay mucha irresponsabilidad de los funcionarios para poder reglamentar leyes. Y eso no se toma en cuenta ni siquiera en el mundo básico de la gestión de recursos humanos, ni tampoco frente a los derechos de los ciudadanos que son agredidos. Porque cuando una ley no es reglamentada, no produce esta, la primera, consecuencias sobre el contenido constitucional de los derechos y por tanto la realidad no se modifica. La realidad se mantiene como está y evidentemente eso es un statu quo que va contra lo dispuesto por el legislador a través de una ley publicada y formalizada. Eso es lo más aberrante que puede haber en el Estado de Derecho, que se apruebe una ley y que por ser heteroaplicativa no pueda desenvolver ni causar consecuencias porque no se le reglamenta. Todo eso tiene que estar contenido junto con todo lo anterior que he señalado, que son todos estos regímenes de preparación reglamentaria, tendría que estar contenido en esta ley para saber plazos, términos, el ciudadano sepa qué se va a hacer y además también la administración no tenga una forma para encubrir sus responsabilidades y también para dejar de hacer cosas.
Porque claramente en el Perú, en la actualidad, la administración está abierta a todo este sistema de irresponsabilidad pública que no tiene parangón y porque no hay ningún país, al menos de los cercanos y con los cuales nos podemos comparar, como Chile, Colombia, Costa Rica o el propio México, que tengan estos sistemas en donde no haya responsabilidades. Bueno, aunque México es un poco más desordenado que nosotros, pero digamos en este punto está un poquito más avanzado. ¿Ya? Entonces, este es un campo importante. Como notarán, no hablo nada de la calidad hasta ahora. Nada de la calidad, porque en el fondo ni calidad regulatoria ni el propio Barreras están dirigidos hacia la calidad. Se le ha puesto de nombre calidad regulatoria, pero en el fondo lo que intenta hacer es un régimen de justificación para poder emitir normas. Si tú cumples con los conceptos y con los fundamentos que dice calidad regulatoria, la norma sale adelante. Es casi, casi como una especie de protocolo previo para. Y en el caso de barreras, la función de control de barreras, en concreto la función de control de barreras irracionales, trata de alguna manera de poder entrar en los campos de la justificación también, porque pide dos elementos centrales para poder revisar barreras: indicios y motivación para la medida adoptada, sea normativa o no normativa. Y eso habla pues de exposición de motivos y justificación. Si existe esta justificación, ya no puedes entrar en en las fórmulas argumentativas de decir que falta un elemento central en el régimen normativo. Si hay justificación, sea técnica, económica o jurídica, ese primer elemento formal, argumentativo y que te permite comunicar la intensidad de la medida y saber por qué lo has hecho, está cubierto. Barrera solamente entraría a un segundo tema, que es la proporcionalidad. Es decir, ese test viejo que tiene el Tribunal Constitucional y que el régimen de Barreras lo ha adaptado tanto para la SEP como para la CEL, de hacer el análisis de la triple identidad, de la triple fórmula de la proporcionalidad, en donde claramente el último estadio lo más difícil es la medida alternativa, ¿no? Que si la administración demuestra que hubo medida alternativa menos gravosa sobre los derechos de los ciudadanos, debió acceder a ella en visión de la criterio pro homine. Pero claramente cualquier administración puede cubrir eso, porque si escoge, por ejemplo, horarios nocturnos que tienen que ser regulados y se da cuenta que no hay otra fórmula ni otra condición frente a los autorizados, en donde se hace una especie de horarios diferidos, que además proporciona espacios para el ejercicio de la libertad económica y demuestra que no hay medida alternativa, el test de proporcionalidad está aplicado y nada más puede hacer barreras. No es un sistema para poder hacer una especie de conveniencia por supletoriedad, en donde lo que diga el Indecopi le permite suplir por oportunidad y discrecionalidad lo que dijo la administración denunciada, porque cree que es mejor para la propiedad y la libertad económica. No funciona de esa manera tan subjetiva como piensan algunos, en virtud de algún comunicado que he visto de algunos abogados, sobre todo de la Cámara de Comercio de Lima, que les fastidia los horarios nocturnos impuestos por municipalidades. Bueno, habría que decirles que ese test de proporcionalidad fue hecho en su momento por la sentencia del Constitucional sobre el viejo litigio en la calle Las Pisas, en Miraflores, donde se planteó claramente que los horarios nocturnos es una medida proporcional frente a la libertad y al proyecto de vida de las personas. Porque todos tienen derecho a ejercer la empresa, pero también hay condiciones lícitas que tienen que existir para que ese ejercicio empresarial funcione bien y no afecte el interés público de otra manera, ¿no? Porque tanto los derechos constitucionales de los que coexisten con la libertad de empresa en un determinado establecimiento, como el propio interés público urbanístico y el interés público de seguridad, están puestos en juego y ambos y todos tienen que coexistir como categorías jurídicas. Entonces, a veces la gente cree que es un sistema de conveniencia subjetiva, ¿no? Donde lo que yo creo que es mejor para la propiedad y la libertad económica puede primar. No, hay canales a través de principios que están en irracionalidad que tienen que ver con, primero, indicios probatorios para entrar a revisar tema. Y ese inicio probatorio tiene que ver con la incidencia sobre un elemento o un concepto o un contenido, un derecho constitucional protegido por barreras. Y luego todo el tema argumentativo que ya dije que pueden existir y además también haber hecho un test de proporcionalidad que la administración ahora cada vez está más entrenada para hacerlo. En el fondo lo que no puedes hacer, y ese es el gran dilema de Barreras, es pretender paralizar a la administración, quitándole la posibilidad del ejercicio legítimo a través de una declaratoria de ineficacia de su medida reglamentaria, porque eso es lo que hace Barreras. Barreras declara la ineficacia del reglamento, aunque la validez continúa, y eso solamente puede ser visto por un juez, pero de alguna manera inutilizas el reglamento, paralizas a la administración, que ese sería el extremo, pero lo paralizas dentro de la función de control lícita, entendiendo estos canales, estos tres canales que he hablado, ¿no? Indicios, argumentos justificativos y proporcionalidad. Dentro de cualquiera de esos tres, la barrera irracional puede ser vista. Y de alguna manera controlas la discrecionalidad también de la administración, porque la discrecionalidad tiene que ser motivada y proporcional.
Pero lo que no puedes hacer es que, habiendo la administración demostrado que es motivada y proporcional la potestad discrecional que te llevó al ejercicio reglamentario y a la consecución de una determinada obligación, tú digas que eso no es conveniente. Porque esa es la clásica fórmula que tuvo en algún momento alguna conformación del TC para demostrar la racionalidad o no de las cosas. La racionalidad no es una racionalidad moral o subjetiva, es una racionalidad jurídica que se basa en categorías previas establecidas por el propio legislador. Y además, porque está en juego también el propio desenvolvimiento administrativo, que es fundamental para poder salvaguardar el interés público. Entonces, estás entre dos fuegos, y es en el fondo un trilateral, y eso es lo interesante de Barreras. Es un denunciante contra un denunciado que ambos tienen pretensiones y posturas. Uno de los dos tiene que ganar, y el que es vencido, evidentemente se va a molestar, pero es parte del juego. Si no, lleva al contencioso a ver si los jueces te creen. Y evidentemente esto hace de hacer desmoralizar el ejercicio de Barreras. La buena norma, en el fondo, a partir de todo lo que he hablado, es la norma que respeta esos regímenes, pero que además, frente a la selección de una obligación, un compromiso, una carga que se impone sobre un administrado, o incluso los supuestos que se introducen, ha habido un análisis previo. Y no es una norma que apareció desde la espontaneidad de un órgano administrativo o la mente de un solo funcionario. Es una norma que además ha sufrido y sufre comentarios todo el tiempo y que en el fondo la administración tiene que, y ese es el gran dilema actual, tiene que entender que más que estar sometido a controles posteriores, o en el caso peruano, la preparación reglamentaria a través de regímenes jurídicos, en el fondo todas las normas reglamentarias son experimentales. Y de esto ha dado cuenta el profesor Gabriel Domenech, ¿no? Un formidable profesor de Derecho Administrativo, muy amigo mío, y de varios profesores de la Universidad de Piura, en donde escribió un trabajo que creo que tiene que leerlo todo el mundo, que se dedica al desarrollo normativo peruano, que es la idea de que siempre hay que experimentar. La idea de las normas perpetuas, permanentes, inalterables, es una tontería. Las normas tienen que estar en revaluación desde el primer mes que están puestas en vigencia. Y eso en el Perú nos falta. Creemos que con terminar un reglamento ya acabó, luego hay que hacer observatorios de los reglamentos. Y hay órganos administrativos que tienen que dedicarse a ver si esa norma está altamente concentrada en litigios, si genera muchas sentencias en contra, si además la norma reglamentaria ha sido llevada a acciones judiciales de manera repetida. Si tienes todo eso, algo está mal, pues, ¿no? Algo está mal y hay que cambiar y seguir en esta idea permanente del experimento, prueba y error, porque no existe la forma de hacer normas perfectas porque son falibles. Y tampoco existe la buena norma, como dicen algunos. No, existen normas de peor o mejor calidad, pero en el fondo, la buena norma es la norma que siempre está en permanente evaluación, incluyendo la propia administración que la produce, ¿no? Y eso es, creo que, la clave de todo esto para entender de que hay que desmitificar todas estas cuestiones, escribir mejor, que es el tema más cotidiano y sencillo, y poder luego someter lo escrito a todos estos regímenes de preparación y, evidentemente, tomar en cuenta todas las funciones de control que hay. Seguir la jurisprudencia de las acciones populares que tiene la Suprema, seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre controles indirectos, seguir lo que dice el Tribunal de Barreras y la SEP sobre lo que señala, principalmente la SEL, que es el órgano superior, sobre lo que señala en determinadas materias. Eso no es jurisprudencia, son precedentes o actos administrativos, por cierto. Y tres, someterse también a la idea de que toda norma reglamentaria tiene que ser controlada. La administración no se tiene por qué escarapelar o ponerse dura cuando un administrado impugna una norma. Es parte del juego. Es parte de esta visión experimental que tiene que existir sobre las normas reglamentarias. Eso es lo que les tenía preparado para hablar y estoy abierto a cualquier duda o consulta.